Bien, estamos de vuelta aquí en Buenas Noches y tengo el gusto de presentar a uno de los protagonistas de la noticia, sin duda del día, pero también en general, ya, ahora sí, una nueva etapa, el doctor Óscar Urviola, presidente del Tribunal Constitucional. Doctor Urviola, bienvenido. Muchísimas gracias. Por un lado, el alivio de saber que ya contará en breve con un tribunal completo, donde si bien quienes lo han acompañado hasta el día de hoy tenían toda la legitimidad que emana de la ley, sí venían criticados, cuestionados y con alguna sentencia al final que usted mismo reconoció dejaba, si no que desear, al menos generaba mucha controversia, como fue esta sentencia sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, de la cual ya se habló aquí. Pero, ¿qué le dice esta nueva etapa para un tribunal constitucional cuyas decisiones tienen impacto directo en la vida de todos los ciudadanos? Claro, efectivamente, como usted bien dice, Pedro, esta es una nueva etapa que supera una en la que ha habido una serie de dificultades que usted ha notado hace unos minutos. Y a lo que yo agregaría es que también de parte de los magistrados que tenían periodo vencido, había una situación de incertidumbre, porque es lógico que eso afectaba hasta su proyecto de vida. Así es. Y no sabían cuándo irse. Sabían cuándo irse. Eso hay que explicar un poco a quienes nos siguen y de pronto no están tan al tanto de que ellos no pueden abandonar el cargo mientras no se elija a su sucesor. Y lo han hecho durante un buen tiempo, sacrificando el proyecto de vida que toda persona obviamente tiene que hacer. Bueno, al margen de esta situación, yo creo que el Tribunal Constitucional, con un colegiado renovado, tiene que iniciar una nueva etapa para afrontar no solamente un reto que constituye ser el intérprete fiel de la Constitución, sino que al mismo tiempo garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales. Y dentro de estos hay una serie de derechos sociales, económicos y culturales que necesitan un desarrollo constitucional. ¿Y cuál diría usted, doctor Urviola, que son las prioridades? ¿Cuáles, una vez que tenga usted ya a todos dentro del tribunal, que ocurrirá en unos 10 días útiles más o menos, ¿no? A inicios de junio probablemente estén todos ya juramentados? Es probable que el día 2 o 3 de junio podamos realizar la ceremonia de incorporación y a partir de este momento reunirnos para, en principio, elegir al vicepresidente del tribunal y fijar un programa de trabajo para afrontar las causas que están en curso y que han sido, digamos, en cierta forma alterados por todo este proceso que en algún momento se interrumpió y que luego nuevamente se reanudó. ¿En qué consiste esa carga procesal, esos recursos que llegan, estos juicios que tienen al Tribunal Constitucional como último árbitro de interpretación de la Constitución y que sin duda son de interés general, como hemos dicho, porque atañen a derechos fundamentales muchas veces, más allá de asuntos meramente económicos o mercantiles, ¿no? Tenemos una carga de cerca de 6.500 procesos, y de los cuales se pueden atender o se han atendido en el año 2013 algo de 5.700. Hay un déficit que este año probablemente se incremente debido a que en el circuito judicial, en los distintos juzgados civiles o constitucionales de la República y salas superiores, hay una serie de procesos que se interpusieron en contra de la ley de reforma magisterial que suman algo de 8.000 y que nos van a incrementar la carga procesal. Claro, ¿y hay algunos temas que usted pueda compartir con nosotros que van a estar sobre la mesa en las próximas semanas, que sean relevantes? Bueno, tenemos nosotros pendientes con este colegiado y ya prácticamente con sentencias votadas el tema de servir. La ley Servir, que ha sido muy cuestionada por un sector de los trabajadores. El tema de la ley del servicio militar obligatorio, que probablemente en el curso de los próximos días pueda publicarse la sentencia. Que seguramente va a levantar alguna polvareda. Efectivamente, puede hacer. De tal manera que son, sí, procesos importantes que se van a dar a conocer en el curso de los días, que ya han estado en votación y sobre los cuales ya prácticamente hay resolución. Se suele decir que los jueces hablan a través de sus sentencias, ¿no? Es decir, se evita en lo posible que el juez sea parte del debate común y corriente diario y que se concentre en esta carga procesal que usted ha señalado y que posteriormente, a través de una sentencia fundamentada, se explique
las razones por las cuales se inclina por una u otra posición. Pero también hemos visto que hay algunos temas o causas que requieren que salgan a hablar, que haya un vocero, como lo que vimos en su momento respecto al Consejo Nacional de la Magistratura, rechazado por muchos, pero que tenía algunos atenuantes en esa discusión o rechazo por parte de ustedes. ¿Habrá esa labor? ¿Usted va digamos, a impulsar que sus magistrados también salgan a los medios y expliquen en determinado momento los casos que tengan que refrendar o explicar? Efectivamente, los jueces hablan a través de sus sentencias o resoluciones, pero también la Constitución, el artículo 139, garantiza el derecho, como un principio de garantía de la administración de justicia, la posibilidad de que las sentencias sean analizadas y criticadas. Ese es un principio de derecho de todo ciudadano a criticar las sentencias. Y muchas de nuestras sentencias han sido criticadas. La que ha citado usted ha sido fuertemente criticada por un gran sector, no solamente de la opinión pública en general, sino de distinguidos académicos que han considerado que ese ha sido un exceso y que ha generado una reacción por parte de los magistrados que emitieron la resolución para rectificarse, ¿no? Todavía está pendiente de resolver un recurso de nulidad que ha planteado el Consejo de la Magistratura sobre este tema. Todavía tiene bastante tela por cortar. El tema no ha terminado y es muy polémico incluso dentro de los claustros universitarios, porque consideran que esta segunda sentencia quizás está yendo incluso también más allá de los parámetros apropiados. Pero esa es una discusión un poco técnica que sin duda no es el motivo de este diálogo, que intenta por un lado rescatar que ya esté completo el tribunal y por otro, por ejemplo, también hacer ver que han tenido que transcurrir 9 años para que una dama, para que una mujer de derecho pueda volver al Tribunal Constitucional. ¿Esto qué le dice la doctora Mariela Ledesma? Ya lo dije esta mañana en la conferencia de prensa que convoqué, que ese era otro motivo de satisfacción, que el Tribunal Constitucional, después de mucho tiempo, contaba con una dama. Que en casi 2 décadas de funcionamiento, usted me corregirá, en casi 2 décadas es la segunda mujer que llega al Tribunal Constitucional. Que llega al Tribunal Constitucional, y esto es importante porque yo creo que va a ser un aporte muy, muy valioso en este colegiado para tener siempre el enfoque de una dama en temas tan importantes como el de la mujer, como el del niño, el adolescente, que son temas recurrentes en el Tribunal Constitucional. Hace poco hemos dado una sentencia muy importante que protege al niño, un caso en el que una juez, por aplicar de manera estricta una norma de carácter procesal, por 2 minutos de atraso en la diligencia, estaba negando el derecho a pensión a un niño. Y el Tribunal Constitucional ha corregido este defecto. Yo creo que esos temas, cuando son enfocados con una perspectiva muy especial, que en este caso la mujer lo puede tener, creo que van a ser mejor atendidos. No, y sin duda también por un tema de representación es extraño, o digamos no es lo ideal que en un país donde tenemos varias juristas mujeres destacadas, ¿no? Abogadas y maestras universitarias, solo haya habido la oportunidad, bueno, el Congreso es el que elige, por tanto, esta responsabilidad es más del Congreso que del tribunal en sí, pero haber tenido recién una segunda magistrada es todavía prueba de que hay una asignatura pendiente en ese sentido, ¿no? Sí, y ese es un tema en realidad que yo no le encuentro explicación, porque como profesor universitario, al menos en los últimos 15, o diríamos casi 20 años, el mayor porcentaje del tercio superior en las universidades lo integran damas. Así es, mujeres. Pero lamentablemente esa calificación no se refleja en ocupación ya cuando se trata del ejercicio profesional, tanto en el sector privado como en el sector público. Ya llegará y tendremos también, espero, una presidenta del Tribunal Constitucional. Podría ser. Y quién sabe, de pronto la doctora Ledesma pueda ser esa vicepresidenta que se va a designar en los próximos días. Eso lo decidirá el colegiado. Pero sería también quizás un buen mensaje, ¿no? Podría ser. Sería interesante, pero bueno, no estamos haciendo campaña por nadie, simplemente estamos analizando posibilidades. Doctor Urbiola, hoy hemos tenido una respuesta positiva por parte del Congreso, se eligió esto que costó tanto elegir, pero en su momento, con el escándalo de la llamada repartija y la imposibilidad durante 10 meses de completar el tribunal, creo que también algunos sectores señalaron que quizás no era el mejor camino o que había que perfeccionar el mecanismo por el cual se elige a los miembros del Tribunal Constitucional.
¿Comparte usted alguna de estas perspectivas o se declara conforme con lo que está establecido sin duda como el procedimiento adecuado? No estamos cuestionando el procedimiento en sí, sino analizando si se podría hacer un correctivo, evidentemente, dentro del marco constitucional. Bueno, en principio, yo estoy convencido que es el Parlamento el que debe elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es mi fundamento? Los magistrados del Tribunal Constitucional tenemos, entre otras, la importante tarea de revisar si una ley es constitucional o no. Y si es inconstitucional, la derogamos. Ese es un poder inmenso. Sin duda. Y necesita un mandato popular, ¿no? Y en este caso ese mandato popular nos lo da el Parlamento. Nosotros recibimos un mandato popular a través del mandato que nos da el Parlamento. Eso solamente lo puede dar el Parlamento, no lo puede dar el Consejo Nacional de la Magistratura, que no tiene una composición estrictamente popular. Entonces, esa razón fundamental me lleva a pensar de que es el Parlamento. Ahora, la ley orgánica del Tribunal Constitucional contempla dos modalidades, el concurso o la invitación. Así es. Yo estoy convencido que la invitación, que se supone fue un remedio eficaz para solucionar el impasse que habían surgido en procesos anteriores, resultó peor que la enfermedad, porque este sistema por invitación en casi 4 años no ha podido nombrar a los magistrados. Yo creo que el sistema por concurso, con propuestas institucionales, colegios de abogados, las facultades de derecho más antiguas, etcétera, que da lugar a la postulación de connotados juristas y que van a exponer su currículum, van a tener entrevistas como el que yo pasé en el Congreso y que me permitió llegar al Tribunal Constitucional, es mucho más abierto y que está libre de poder ser tildado como una repartija. Es decir, de motu propio, los congresistas deberían renunciar un poco a la discrecionalidad política. Así es. En aras de escuchar a otros sectores y evaluar las propuestas. Abrir el concurso, que se inscriban, tachas, ¿no es cierto? Se produce el proyecto de tachas, luego calificación del currículum. Los que pasan la calificación del currículum con una media que puede establecerse en un reglamento, van a una entrevista personal, y los que pasan todo ese proceso recién van al Pleno. Y el Pleno tiene una relación de 10 o 20 que se van votando. Los que alcanzan la votación... Sin duda es un mecanismo perfectible. Doctor, ya para ir finalizando, me informa la producción que ya se ha colgado la información en estas horas que el Tribunal Constitucional, es decir, el colegiado que usted preside, ha declarado inconstitucional en parte la ley de servicio civil servir. ¿Quiere usted hacernos un comentario? Ya no está adelantando opinión ni nada por el estilo, porque como acabamos de estar adelantando la información, ya esto es de conocimiento público. Fundada en parte en la parte que la ley impedía que quienes habían pasado a la ley del servir se les impedía la posibilidad de impugnar esto ante el Poder Judicial. El tribunal ha considerado que en esa parte la ley de servir es inconstitucional y la declaró inconstitucional. Solo en esa todas parte. Las demás consideraciones están dentro del marco de la Constitución. Exactamente. Solo aquella que coartaba la posibilidad de un trabajador que pasaba, que lo coartaba en tanto poder presentar una demanda, eso se preserva para que efectivamente el trabajador tenga ese remedio. Así es. En los demás puntos no hay pronunciamiento porque no se ha alcanzado el número de 5 votos para poder declarar inconstitucional o no. O sea que todavía podríamos tener algunas novedades respecto a la ley servir, por lo que acaba de decir. No, porque ya eso es el definitivo. Ya, ¿no? Entiendo. Y también, más bien se ha indicado en la sentencia que el Parlamento Nacional, en un plazo determinado, debe proceder a legislar respecto a un medio alternativo a la negociación colectiva para solucionar las aspiraciones remunerativas de este sector. Esto sin duda nos va a dar para la discusión en los próximos días, porque es un tema de fondo que afecta a muchísimos peruanos. Le agradezco mucho, doctor Urbiola, el tiempo y haber podido explicar estos temas que usualmente son complicados para el ciudadano común, pero lo afectan directamente en su vida diaria. Y suerte en esta nueva etapa que inicia y en la recuperación de esos espacios de credibilidad que creo que se han perdido en los últimos días. Nos vamos a una pausa muy breve para volver con lo último, pero también compartimos la noticia tecnológica, claro.